Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Augusto y soy analista de mercados en Capitaria y en el video de hoy vamos a revisar si es que el Nasdaq nos está entregando una oportunidad de oro. Hemos recibido mucho esa pregunta luego de que el índice tecnológico norteamericano haya llegado a corregir incluso más de un 30% este año. En el momento que estamos haciendo el video, esa corrección es cercana a un 24%, pero desde nuestro punto de vista, esta gran corrección podría seguir incluso profundizándose y agrandándose. Entonces, en ese sentido, sí podría ser una oportunidad de oro si es que tú puedes tomar posiciones vendedoras, ¿cierto? Beneficiarte cuando los mercados caen. Y en ese sentido, esa es una de las grandes ventajas del trading. Si tú no sabes cómo te puedes beneficiar cuando los mercados caen, te dejamos en la descripción del video un completo informe gratuito de cómo tú puedes beneficiarte cuando los activos caen. Yendo directamente a las razones que han llevado al Nasdaq a tener un tan mal año, sin duda que la inflación es el gran factor. Si se fijan, la inflación en Estados Unidos está sobre el 8%, la lectura de abril fue cercana al 8,3% anualmente, ¿cierto? Pero si se fijan, yo tengo que alejarme a un gráfico al máximo que se puede ver para ver recién que en la década del 1980 aproximadamente habían cotas de inflación tan elevadas como las que estamos viendo en estos momentos. Y ustedes nos podrán decir, ¿qué importa la inflación? Si es que quieres enterarte más de eso, también en la descripción del video te dejamos un link para que puedas ver un informe completo de inflación y que es muy interiorizado de cómo la inflación afecta tanto a los mercados como también a ti como persona en el día a día. Habiendo dicho esto de la inflación es relevante ¿por qué? Porque la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, su principal razón de existencia es controlar la inflación. Y como la inflación se le está yendo a cotas que, como acabamos de ver, no se veían desde la década de los 1980, la Fed está empezando a subir sus tasas de interés. Y además, en la última minuta que conocimos la semana pasada de la Reserva Federal, aquí podemos ver que la mayoría de los participantes, ¿cierto?, del comité de la Reserva Federal dicen que en los próximos meses van a haber subidas de 50 puntos base, o sea, va a subirse en las próximas dos reuniones un 1%, ese es el caso base. Y esto sin duda que afecta en mayor medida a las acciones tecnológicas porque suelen tener una mayor sensibilidad con lo que ocurre con las tasas de interés. Entonces, en ese sentido, ya sabemos que la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas, probablemente incluso van a llegar sobre el nivel neutral que está en el 2,5%, y en ese sentido también ya se está viendo que para fin de año podrían haber tasas cercanas al 2,75, incluso al 3% en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ya sabemos que esto va a continuar y que eso es uno de los grandes factores porque nosotros creemos que el Nasdaq incluso podría seguir corrigiendo. Por último, y también teniendo en consideración algo que es súper relevante, la Reserva Federal tiene una segunda forma de incidir en los mercados y esto es su balance. Si se fijan, acá tenemos una correlación bastante interesante entre el balance de la Fed y el S&P 500. Si bien no es el Nasdaq, la correlación es incluso más parecida en el caso del balance de la Fed con el Nasdaq, debido a la sensibilidad que les comentaba de lo que va haciendo la Reserva Federal con las acciones tecnológicas. Pero la idea de mostrarles esta gráfica es básicamente que como ustedes pueden ver, cuando el balance de la Fed, que es la línea celeste, sube, en general el S&P 500 tiende a tener un buen desempeño. Y cuando el balance de la Fed se queda plano o incluso empieza a caer, inmediatamente se empieza a ver turbulencia en los mercados, se empieza a ver mayor volatilidad e incluso mayores caídas. Y además de lo que ya les comenté de que la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa, lo que ya nos comentó que va a empezar a hacer es a reducir su balance. Eso quiere decir empezar a dejar vencer los bonos que tienen cartera, por lo que esta línea celeste va a empezar a caer paulatinamente. De hecho, a partir de septiembre se van a empezar a liquidar cercano a 100 mil millones de dólares al mes. Ya entonces, en ese sentido, esa es la razón por la que nosotros creemos que tanto el S&P 500 como el Nasdaq pueden seguir sufriendo este año y sobre todo de cara a la segunda mitad de este año. Así que esos son los grandes factores por los que nosotros creemos de que el Nasdaq podría incluso seguir cayendo, pero ahora vamos a lo más interesante. Vamos al gráfico. Si ustedes se fijan, este es el comportamiento del Nasdaq. En general, en este momento lo estamos viendo, me alejo un poco más para que veamos un plazo un poco mayor. Si se fijan, esta fue la caída del coronavirus.
Después tuvimos un retorno sin precedente de una subida aproximadamente del 150% del Nasdaq, muy amparado por lo que les comenté recién, ya que se empezó a imprimir tanto dinero, el balance de la Fed empezó a crecer tanto y eso llevó a tener estos retornos, la verdad, que no se veían prácticamente nunca este tipo de rentabilidad de 150% para el Nasdaq, y en este momento estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo que la tortilla se está empezando a dar vuelta y que esta reducción que ya se va a empezar a dar a partir de junio va a seguir impactando a los mercados. En ese sentido, ahora me acerco un poquitito más para que veamos niveles técnicos, y en ese sentido también es interesante ver cuánto fue la corrección del Nasdaq. El Nasdaq, si se fijan, desde los máximos que alcanzó en noviembre del año pasado, llegó a corregir un 31,2%. Si es que yo solamente me quedo con la corrección que estamos viendo al momento que se está haciendo el video, hoy día 31 de mayo, estamos viendo que esa corrección es cercana al 24,7%. Y en ese sentido, para nosotros, lo más interesante es que esto podría ser oportunidad más de venta que de compra. ¿Por qué? Porque pese a que haya habido un fuerte rebote estas últimas jornadas, de hecho, si se fijan, el Nasdaq llegó a tener un rebote incluso del casi el 12%, en este momento el rebote es cercano al 10%, eso es bastante habitual cuando hay mercados bajistas. De hecho, si nos quedamos solamente con lo que ha ocurrido este año, y en este caso me acerco de nuevo al gráfico, si se fijan, ya hemos visto rebotes, en este caso de un 11%. Luego vimos un rebote a mediados de marzo, ¿cierto? La segunda mitad de marzo, que fue súper alcista, vimos al Nasdaq subir incluso un 17,49%. O sea, que existan este tipo de rebotes es normal cuando hay mercados bajistas, pero claramente la estructura al día de hoy es bastante bajista y los fundamentos ya están bastante expuestos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hoy en día el Nasdaq y en general los índices norteamericanos tienen más alternativas para tomar posiciones vendedoras que posiciones compradoras. Técnicamente también el Nasdaq en este momento se acercó a una zona bien interesante, esta zona que tengo marcada entre los 12.900 y los 13.250 puntos aproximadamente. Si se fijan, en el año pasado funcionó como piso, luego con las recaídas de principio de este año también funcionó como piso, y en este caso lo que antes nosotros veíamos como piso esperamos que vaya a funcionar como resistencia. O sea, si es que nos acercamos a esta zona cercana, como les comenté, entre los 12.900 y los 13.260, 13.250 aproximadamente, esta para mí es una oportunidad vendedora bastante interesante, e incluso si es que llegara a haber alguna rotación un poco más arriba, cercano a la zona de los 13.500, 13.800, que coincide con la directriz bajista de mayor plazo, también vendría siendo una oportunidad vendedora bastante interesante, ya que, insisto, nosotros creemos que todos los factores que hay hoy en día de una Fed subiendo tasas, una Fed retirando parte de su balance a velocidades que nunca habíamos visto, en ese sentido esos son fundamentos bastante importantes para seguir imaginándonos de que la renta variable va a seguir bastante golpeada, e incluso desde mi punto de vista estos mínimos que vimos hace un par de semanas atrás no son los mínimos de este año. Así que en ese sentido, esa es, insisto, una de las grandes ventajas del trading, que uno puede tomar posicionamiento vendedor y beneficiarse cuando los activos caen. Así que si les gustó el video, por favor, darle like, suscríbanse por supuesto a nuestro canal, y si es que no eres cliente, también puedes dejar nuestros datos o ingresar directamente hasta nuestra página web y empezar a crearte el perfil para empezar a tomar todas estas oportunidades que hoy día estamos viendo. Así que ha sido un gusto, los esperamos ver en otra oportunidad y nos vemos. Chao, chao.